3 minutos y a esta hora de la tarde vamos a analizar un poco el panorama que se vive en nuestro país a pocos días de la segunda vuelta electoral. Para eso contamos con la presencia del psicólogo social Jorge Yamamoto para conversar precisamente sobre cuál es el ánimo de los peruanos a una semana, poco más de una semana del balotaje. Jorge, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo analizarías estos días de bastante polarización que se está viviendo en el país de cara a la segunda vuelta electoral? Son días en los que ambas posiciones pugnan por tener la razón en medio de las redes sociales o las conversaciones familiares, amicales, y la verdad es que se vive un ambiente bastante tenso en distintos ámbitos de nuestra vida. Efectivamente, los peruanos normalmente tendemos a polarizarnos muy rápidamente por una y otra posición, y aquellos que piensan diferente que nosotros los tratamos de poco inteligentes y de inmorales. Y esta no es una ocasión diferente cualitativamente, pero cuantitativamente nos está demostrando la carga emocional negativa que existe. Esto, por supuesto, viene sumado por la tensión que genera el COVID, pero no solamente es el COVID, sino es parte de una polarización latinoamericana, en el cual hay un grupo de personas que se han adaptado a la situación y más o menos vienen saliendo adelante, y hay otro grupo que no la ven y se va a generar este diálogo de sordos que resulta sumamente peligroso, porque ya pasamos del terruqueo al perruqueo, y eso ya nos indica que la gente no está pensando con la mínima lucidez, y esto es peligroso en términos de movimientos sociales, muy peligroso. ¿Qué puede generar una polarización tan extrema y tan aguda como la que estamos viviendo? Ya que hablas tú del peligro que puede significar para la sociedad, no solo al corto plazo, es decir, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, sino que todos vamos a tener que seguir viviendo en este espacio después del 6 de junio y evidentemente después del 28 de julio, sea quien sea elegido en esta segunda vuelta. Exactamente, y por un lado podemos ver lo que ha ocurrido en países que suelen tenernos la delantera en lo que suele suceder. En Chile comenzaron a haber revueltas atacando a ciertos sectores privilegiados que representaban un tanto esta parte de una de las ramas de la polarización. Y por otro lado, se quisieron dar, por ejemplo, en Colombia, normas más duras para defender un poco el desarrollo de la economía. Y como estamos viendo, en Chile hay un incremento de la votación socialista, incluso dentro del margen socialista, el grupo comunista es el que ha sacado la mayoría en las elecciones para la nueva constitución. Y en Colombia estamos viendo que las marchas, las protestas han terminado con lamentables fallecidos, y la cosa está saliéndose de control. Entonces, podríamos pasar de la pelea familiar a amical, allá temas de mayor conflicto social, salga quien salga. Por eso hay que llamar a la calma, hay que entender mutuamente el punto de vista del otro antes de entrar en esa pelea radical. Podemos estar claramente en desacuerdo, pero por lo menos tenemos que entender la postura del otro, porque así, después del 28 de julio y del 6, vamos a poder reconstruir relaciones y pretender construir un país que entre con la mínima decencia al bicentenario. Claro, y esto es importante porque la siguiente pregunta que te iba a plantear es cómo ponerle paños fríos a una situación tan tensa. Yo he visto en los últimos días no solo a grupos de amigos pelearse de una manera horrorosa al punto de no querer hablarse nunca más en los chats, ¿no?, de WhatsApp, o incluso familias que se han peleado de una manera que uno no se puede imaginar, ¿no? Salirse de grupos, decirse la vela verde, y la verdad es que eso resulta muy dañino no solo para la estructura social, sino para la salud mental de todos los peruanos que estamos en medio de esta situación también.
Totalmente, y en la medida en que se siga pensando en esta polarización, las cosas van a seguir aumentando en intensidad, más aún a puertas de las elecciones. Y lo que se tiene que hacer es algo bien complicado, es como una pelea de pareja en la cual ya se están tirando las ollas y las sartenes. Entonces ahí la posibilidad de decirles cálmense, no sean poco inteligentes, es bien baja, ¿no? Más bien hay que esquivar las ollas y salir corriendo. Eh, entonces el tema es cambiar el foco de atención en este conflicto y dirigirlo a otros aspectos en los cuales sea menos conflictiva. Y cuando baje la temperatura del diálogo, que probablemente no va a ser en unos pocos días, empezar a ver las perspectivas de reconstrucción. Creo que así como hay muchos voluntarios de un lado y otro que están haciendo videos, que lo que hacen es asusan esta polarización, lo que deberían de hacerse son videos para que cada uno exponga su razón y por lo menos los peruanos digamos, ah, por eso están votando por tal, ah, por eso están votando por cual, estoy totalmente en desacuerdo, pero ya entendí. Ese va a ser el primer paso y fundamental para bajar en conjunto y no estar amenazando con que me voy, con que cierro esto y hago lo otro. Así es, y precisamente yo leía hoy día en la mañana un tuit que me hacía pensar en lo que me acabas de comentar, ¿no? Había una persona que había tuiteado que decía, la palabra cálmense en medio de un conflicto es la palabra que menos calma a las personas en este momento de polarización y de angustia, además, porque hay que entender que hay todo un proceso detrás de lo que estamos viendo en nuestro país en este momento. Los que están a favor de una parte o de otra, o simplemente los que se quieren mantener al centro y no tomar partido por nadie. Todos tienen una motivación y hay que tratar de entender esas motivaciones que son además muy personales y muy íntimas en algunos casos. Exactamente, y además de las motivaciones, entender los diferentes contextos del Perú que generan diferentes tipos de toma de decisión y percepción. Entonces, en la medida que queramos discutir qué es lo correcto y qué es lo inteligente, ahí vamos a seguir polarizando. Pero en la medida que digamos, mira, aquí se vive así, allá se vive de esta otra manera, ¿cómo se percibe? Ahí, por ejemplo, la gente no entiende que hay personas, hay una gran parte de la población que ni siquiera entiende qué cosa es marxismo-leninismo, que están haciendo campaña en contra de algo que la gente ni entiende y probablemente no asocie. Entonces, que puedan entender cómo están procesando. Esto no es un procesamiento intelectual complejo. Las elecciones para la gran mayoría de peruanos es como elegir la cerveza A o la cerveza B. No se elige por las características de sabor, de nutrición, de salud, sino por una publicidad circunstancial y unas reacciones racionales, emocionales, muy en la superficie. Entonces, comprensión, realidad nacional. Si hubiéramos tenido buenos cursos de realidad nacional, tanto en el colegio como en la universidad, simplemente diríamos, sí, pues hay posiciones distintas y empezaríamos a construir convergentemente un proyecto común en vez de tener el patético escenario ahora que las elecciones son sábado gigante. ¿Quién ofrece una cocina? Yo ofrezco una refrigeradora, yo te doy 100 soles, yo te doy 105, y así no se construye una democracia y menos una celebración de bicentenario. Así es, Jorge. Ahora hay un tema importante porque en medio de esta polarización ha aparecido un tema que nos debería unir a todos los peruanos, que es el tema del terrorismo. Lo ocurrido en el Braem es una masacre que estoy seguro que absolutamente todos condenamos de cualquiera de las orillas políticas o ideológicas que nos podamos encontrar, pero que en esta circunstancia de polarización parece que los peruanos no encontráramos un punto de unión en este tema que debería ser medular para nuestra sociedad, porque implica precisamente la defensa de los pilares de la democracia y de la sociedad peruana frente a una situación y a un enemigo que nos debería resultar comunes a todos. Efectivamente, sin embargo, aparece este atentado y en la última encuesta de Datum que han citado, un 20% de los peruanos percibe
que no fue Sendero Luminoso el que realizó ese atentado. Entonces, a ese nivel están las sensibilidades, las suspicacias, las sospechas, lo cual genera un escenario de inestabilidad electoral increíble. Así es. El tema de brindar información clara de lo que ha ocurrido, que limpie las suspicacias y que se dé información muy consistente, va a ser importante para por lo menos unirnos en la defensa de la vida. Claro, y esto, digamos que en cierta circunstancia, en medio de lo que estamos viviendo, incluso se pone en duda incluso hasta las mismas fuentes oficiales, ¿no? Cuando la policía, el mismo ejército, el mismísimo presidente de la República ya ha dicho que se trata de terrorismo, ¿no? Todavía hay voces que ponen en duda estas fuentes oficiales que deberían ser, digamos, las fuentes hasta cierto punto en las que deberíamos confiar, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos en medio de una situación en la que no creemos en nadie. Efectivamente, las encuestas sistemáticamente encuentran que la desconfianza es muy alta y dentro de las instituciones que generan la más alta desconfianza, lamentablemente está la policía, las Fuerzas Armadas y hasta el Poder Judicial. Entonces, lamentablemente, nos sorprende esa situación y eso deriva a un plan de comunicación, porque la manera como se está transmitiendo da mucho por supuesto, ¿no? Entonces sale un alto funcionario del Ministerio del Interior a dar una declaración y asume que le van a creer, pero no va planteando evidencias que sustenten su afirmación. Entonces ahí el manejo de la comunicación también podría mejorar para el bienestar y la tranquilidad de los peruanos. Yo quiero volver sobre un tema que ya hemos tocado en medio de esta conversación, Jorge, y es cómo nos reconciliamos como peruanos, teniendo en cuenta que luego del 6 de junio vamos a tener que continuar con nuestra vida. ¿De qué manera concreta podemos reconciliar nuestros puntos de vista divergentes y avanzar hacia lo que realmente nos interesa? Finalmente, celebrar el Bicentenario, construirnos como país, consolidarnos institucionalmente y salir adelante, que es finalmente lo que todos los peruanos queremos. Sí, es bien complicado porque lo primero que hay que hacer es bajar el miedo. Cuando estamos con miedo, nuestro cerebro se pone en modo pelea o vuela. Entonces ya estamos con la pata levantada y además que implica que nuestro razonamiento, nuestra capacidad de escuchar e interiorizar lo que nos dice el otro es mínima. Entonces, para bajar el miedo, vamos a tener que taparnos los oídos y los ojos porque hay una agresiva campaña de miedo por todos lados. Pero no lo vamos a hacer porque justamente cuando estamos con miedo estamos con la agudeza más prendida, pero hay una trampa en el cerebro que cuando estamos ya polarizados filtramos toda la información que está de acuerdo a lo que nosotros creemos y la amplificamos y bloqueamos toda la información que es contraria a nuestra posición. En suma y en buen castellano, el pronóstico es bien reservado. Esto es como una caída de un cerro en el cual cuando está un poquito inclinado uno puede pisar bien. Cuando está muy inclinado hay que agarrarse con las uñas, pero cuando está a partir de cierto nivel, ya caballero resbalarse nomás. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación interesante y bueno, hacer una invocación a la calma, a la cabeza fría, a tratar de evitar la confrontación, sobre todo entre familiares, amigos, en medio de esta contienda electoral y a respetarse, que creo que es lo más importante. Muchas gracias, ha sido Jorge Yamamoto, con quien hemos conversado a esta hora y nosotros damos pase a nuestro bloque electoral.